Bien, ya estamos grabando. Cuando quieran. Bueno, bueno, entonces empiezo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Hoy tenemos el gusto en la PPG de presentar al espacio Grupos, que es una presentación colectiva cuyos nombres ustedes habrán visto al inicio. Eh, y el espacio Grupos nos va a presentar hoy pensando los grupos en tiempos de pandemia. Eh, la relatora va a ser Paulina Carmewicki, que cuando sea el momento le voy a dar la palabra. Ella va a ser como la directora de orquesta de todo el grupo, entonces va a ir dando lugar a cada una de las presentaciones que se van a ir haciendo hoy. Lo que en primer lugar quería comentarles, antes de comenzar, es lo siguiente. Ustedes van a tener un icono que pueden, mientras los disertantes van a ir, o durante las dramatizaciones que va a haber en este espacio, pueden ir haciendo preguntas, comentarios, opiniones, todo lo que quieran, que sean, si son comentarios, lo que les pedimos es que sean breves, pero digamos, lo pueden ir haciendo en el icono que tienen para contestar, y yo voy a ir recogiendo todas las preguntas para después que terminemos la presentación, va a haber un espacio para la discusión. Pero antes de comenzar quisiera hacer algunos comentarios. Primero, que hoy es el Día de la Secretaria y Secretario, y bueno, en primera instancia queríamos agradecer en nombre de toda la institución y de Pensando lo Vincular al espacio al cual pertenece nuestro grupo, un gran saludo a Patricio, que es nuestro soporte técnico y tiene una paciencia única para enseñarnos y para acompañarnos en todo este proceso que hemos tenido con el tema del COVID. Después a Andrea, nuestra bibliotecaria, que nos inscribe a todas las personas y que es tan eficiente en toda su tarea. Y a Claudia, que en docencia y mucho más que docencia también nos da miles de ayudas a todos nosotros, sin las cuales todo esto que en la época del COVID pudimos hacer no hubiera sido posible. Así que nuestro gran agradecimiento de parte de toda la institución a ellos en primera instancia. Y en segundo lugar, quería avisarles de la próxima conferencia online, que es el viernes 11 de septiembre, en este mismo horario, a las 12, que va a presentar la licenciada Tomasa San Miguel, un tema que se llama inmicción, así como está dicho, inmicción. Así que bueno, será una incógnita a ver de qué nos va a hablar ella, que me parece muy interesante. Y después algo que es una novedad dentro de la institución, es algo nuevo, que el miércoles 16 de septiembre, de 19 a 20:30, organiza el centro asistencial, esto que es tan interesante para todos nosotros, que es familias en cuarentena, niños en casa y padres desorientados. Bueno, con esta información que después les va a llegar por mail, digamos, ahora le dejo la palabra a Paulina Calmevicki, que ella va ahora sí a ser como la directora de esta orquesta. Bueno, muy Paulina, bien. tenés Este título de directora de orquesta me encantó. Muchas gracias, Sara. Bueno, en primer lugar, agradecer a todas y a todos, a la comisión directiva que permite, ¿no?, la institución nuestra generosamente para todo, porque Pensando era para los socios y es para todos aquellos que tengan posibilidad de entrar y los aceptan. Y además esa es la cosa que quiero agradecer. Y bueno, sin perder tiempo, voy a empezar a anunciar el objetivo de nuestro encuentro de hoy, que se llama Habitando los grupos en tiempos de pandemia. Y para empezar el relato, enseguidita van a hablarnos un poco del habitando. Va a ser Alicia Dayan, y después va seguido Silvia Cano y Franca Trevisan nos van a decir algo un poco de lo que piensan, de lo que pensamos de este Habitando. Bueno, los dejo con Alicia en primer lugar. Muchas gracias. Bueno, como ya se dijo, el título de nuestra presentación es
habitando los grupos en tiempos de pandemia. Pero ¿por qué elegimos habitando, habitar? Porque habitar se refiere a territorio y se dice que es entenderlo, marcarlo, reconocerlo, convivirlo, construirlo con otros. Es demorarse en él con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con nuestra creatividad. Metafóricamente, esto es lo que hacemos o intentamos hacer cuando trabajamos en y con grupos, que serían nuestro territorio. El título dice habitando, no habitar, porque habitando es un gerundio que indica movimiento, indica que la acción se está llevando adelante, indica que se está desarrollando. De esto trata nuestra presentación. Habitando, nuestro grupo en tiempos de cuarentena. En marzo retomamos el grupo. ¿A mediados? Bueno, así quedamos en el brindis de fin de año 2019 en APPG. ¿Quién podría pensar ahí cómo sería nuestro marzo grupal? Marzo 2020, inicio de la cuarentena. A los pocos días, reencuentro grupal por Zoom. En diciembre no sabíamos de qué se trataba eso. Hoy es parte de nuestra vida cotidiana. Desde el intercambio posibilitado por esta plataforma, empezamos desde la inseguridad a transitar aprendizajes tecnológicos, desde el ensayo y error, habilitando un rumbo vincular en el aislamiento. En principio acompañándonos ante la irrupción de lo inédito, en la posibilidad de recrear espacios para pensar juntos. Impera en los primeros encuentros la necesidad de compartir vivencias desde nuestra implicación. La cuarentena nos moviliza a cada uno de modo distinto y nos afecta a todos. Los intercambios van poco a poco orientando caminos posibles, como bitácora entre nosotros, significante que investimos grupalmente. Comenzamos a pensarnos como analistas, desde la variabilidad de los encuadres y herramientas, para abordar nuestras prácticas ante los cambios, las problemáticas emergentes, nuestros andamiajes técnicos, la movilidad y replanteo de recursos conceptuales. Permanentemente, el corrimiento de las certezas y la necesidad de investir la pregunta. Cada viernes nos lleva a habitar la incertidumbre y a hacer algo con ella, a pensar con y entre, a reunirnos desde las pantallas, desde nuestros centros de operaciones. Necesitamos narrar la experiencia que vamos transitando, habilitarnos para construir y crear estrategias de afrontamiento. Desplegamos en este tiempo una multiplicidad de preguntas, posición de por sí subjetivante. ¿Cómo actualizar los encuadres clínicos y las intervenciones ante las actuales necesidades? ¿Cómo pensar las diferentes formas de la presencia ante el confinamiento? ¿Qué aspectos fantasmáticos se ven desplegados en el aislamiento sostenido en el tiempo? ¿Qué cambios en las subjetividades, en las dinámicas vinculares, grupales e institucionales se van configurando? ¿Vamos vislumbrando algunos de estos cambios? ¿Qué herramientas requerimos considerar en las intervenciones? Preguntas que como parte de la tarea grupal abrimos a trabajar desde un encuadre posible, que empezamos a sostener semanalmente por Zoom. Como nunca antes, la puntualidad se tornó hábito. 10:30, ahí estamos, convocándonos en forma alternada, así como en la coordinación y el acta del día. Los grupos habilitan a que se introduzcan y afiancen espacios donde la dimensión horizontal cobra relevancia, sustentando modos de vincularidad entre el apuntalamiento y la diferenciación. La red permite hacer circular la palabra, no solo ligada a la incertidumbre y el malestar,
sino también en su aspecto potenciador de vida, en su costado creativo de invención colectiva, para abordar dispositivos de intervención. ¿Qué posibilidades nos abren los dispositivos grupales desde su potencialidad subjetivante en la creación de estrategias de intervención en el ámbito social? Edelman, Cordon y Lagos nos dicen, en tiempos de pandemia, anclajes y huellas. Las experiencias nuevas de un pueblo o una cultura obligan al sujeto y a los grupos en los que éste participa a un trabajo de elaboración. Este trabajo elaborativo implica el cuestionamiento y recomposición de aspectos de la identidad, a través de movimientos desidentificatorios y reidentificatorios que se tramitan simultáneamente en el plano personal y en el orden de la pertenencia y el procesamiento social. No es lo mismo estar tomados por la angustia de la soledad y por las vivencias de aislamiento que saber que contamos con otros, con los que compartimos el cuidado. Esta potencia de lo grupal plantea la necesidad de revisar los supuestos básicos, los posicionamientos más preparios e infantiles de la dependencia pasivizante. Momentos estos de los que ningún agrupamiento escapa a transitar, para abordar desde la dinámica grupal procesos de crecimiento en la explicitación de objetivos, con registro de los recursos y los límites, la necesidad de organización discriminada y pertinente de la tarea. Bueno, siguiendo, podría decir que, como dice Serrat, que no hay otro tiempo que el que nos ha tocado. Y también una frase de Marguerite Yourcenar, que lo mejor para las turbulencias del espíritu es aprender. Y por esto creo que este encuentro en consonancia con todos ustedes y como una forma de aprender, continuamos, digamos, preguntándonos y queriendo saber. La irrupción de la pandemia es un acontecimiento, hay crisis, hay trauma. La virtualidad llega a todos, hay desigualdad, pasa a ser un consumo esencial para estar conectados, es un derecho. La migración tecnológica, época de aceleración e interrupción, ¿cómo habitamos esta nueva normalidad? ¿Cómo lo humano convive con la máquina? ¿Hay una pérdida de autonomía? De Noticentro, ayer a las 10:55. ¿Los protocolos nos administran la vida? ¿Hay lugar para la experiencia? La potencia de los grupos en el confinamiento por las pantallas. Este es nuestro desafío. La piel de nuestro grupo no es la única frontera con el exterior. Ahora choca con el cristal de la pantalla. Ansies nos habla de la piel grupal. ¿Sería la misma a través de las pantallas? ¿Con qué teorías miramos este presente inédito? ¿Nos alcanza? ¿Cómo damos lugar a la novedad? El despliegue de lo grupal entre el apuntalamiento, desde el hacer colectivo y el desgaste, el cansancio, los desbordes. Hay una multiplicidad de lo grupal. Los grupos, tenemos los grupos por WhatsApp, los grupos presenciales, lo virtual. 3 modalidades de un mismo grupo. ¿Es el mismo grupo? Bueno, todas estas cuestiones son las que nos habitan y nos hacen preguntas. Bueno, a continuación comenzamos con las viñetas. La primer viñeta va a estar a cargo de que se trata en un consultorio privado que se va a dramatizar y estará a cargo de Lionel Sicardi y Rosa Gremes. Es una sesión dentro del proceso de un grupo terapéutico mensual que trabaja hace 1 año y medio. Cuando fue presencial, se trabajó con psicodrama. Coordinamos Rosa Gremes y yo. Mauro manda mensaje de texto. Estoy tratando de conectarme, en unos minutos estoy con ustedes y demora como 20 minutos. Aclaramos que hoy se incorpora Clara, que ya está conectada. Y le digo, ¿querés presentarte, Clara?
No. Voy a esperar que entre Mauro. Así estamos todos. Ya estoy. Me llamaron de un grupo de narcóticos anónimos y tuve que eliminar el wifi para tener mejor conexión. Estoy en el auto. Bueno, ahora me presento. Soy Clara, estoy en Corrientes, tengo experiencia en grupo, hice terapia grupal durante 5 años. Habla Analía, su imagen en la pantalla está opaca, se le comenta, trata de corregirlo, pero no puede. Estoy Analía. muy mal. Tuve una discusión con mi hermano y mi sobrina. Me angustia mucho eso. ¿Qué pasó, Analía? Mi hermano agredió a mi sobrina. Ella quería que yo intervenga y como no lo hice, se enojó. Dice que yo siempre lo defiendo, que lo justifico. Mi sobrina para mí es muy importante. La crié yo. Pero no quiero tomar tanto tiempo de la sesión. A mí me es ajeno totalmente, porque con mis hermanas nunca hubo peleas. Me voy al sur a verlas y me miman mucho. Además, ¿para qué pelear? No, yo tuve muchas angustias por peleas con mi hermana, pero últimamente lo estamos hablando mejor. Estamos viendo que Mauro apaga la luz del auto cuando no habla, y cuando habla, hilvana un tema con otro, habla de su trabajo y monopoliza. Mauro, ¿vos escuchaste a Analía? ¿Qué te pasó con el dolor de ella? Bueno, me cuesta que hablen los demás. A Pablo lo vemos que está cerrando los ojos. Pablo, ¿a vos qué te pasa con tu hermano? Yo me evado, me rajo de los problemas con mi hermano. Mi vieja de chico me despertaba a la noche para buscar a mi hermano que había tenido problemas con un bar. Estoy harto, él siempre ocupa el centro. Yo soy muy pegada a mi hermana. Hay una mimesis, no peleamos nunca. Con mis amigas sí tengo peleas y me pregunto por qué estoy en ese lugar. Bueno, quiero decirles que estoy contenta, porque me recibieron muy bien. ¿Te referís a estos hermanos del grupo? Bueno, sí. Y quería decirle a Analía que vea por qué se ocupa tanto de los demás. Acá también hace lo mismo. Observamos que en este grupo Mauro apaga la luz cuando no está hablando él y tiene dificultades en conectarse a pesar de que sabe mucho de tecnología. Analía, opacada en su imagen, como su estado de ánimo ese día. En otras ocasiones no le pasaba. Alba no tiene conexión. Lo logró después de una charla con su terapeuta. Pablo aparece y desaparece de la pantalla. Se recuesta. Se lo ve con los ojos cerrados. ¿Se duerme? Clara demoró mucho en tener conexión. Su ingreso al grupo se postergó 2 meses. Tenía la computadora en arreglo y finalmente el sobrino, desde el exterior, le dijo que su teléfono tiene Zoom y así pudo conectarse. La hipótesis nuestra como coordinadores, como terapeutas, es que los inconvenientes tecnológicos y la dificultad en las conexiones muchas veces en estas situaciones estaban al servicio de la defensa y que son utilizadas con el fin de apartar las emociones. En cuanto al emergente grupal, vemos que surge el tema de la paridad, lo fraterno, sus posibilidades y sus obstáculos. Bueno, muchas gracias. Seguimos entonces con las viñetas. A continuación, un microrrelato en un grupo de supervisión de un integrante de equipo de una organización terapéutica destinada a personas con condiciones del espectro autista. Silvia Cano Martínez. Bueno, en esta oportunidad es material de un grupo de supervisión, ¿no? De esta diversidad de dispositivos que vamos a trabajar hoy. Bueno, en la actualidad, con las medidas de ASPO,
se acordó la continuidad laboral a distancia y consigo las terapias de cada uno de los pacientes. Cada día se establece un diálogo con los familiares, se elaboran y se envían videos con actividades y se realizan videollamadas con algunos de ellos. Se han desarrollado diversas reuniones por Zoom del equipo terapéutico, que a mi parecer han posibilitado mejores canales de diálogo. Se abrieron interrogantes y problematizamos diversas formas de funcionamiento de la anterior normalidad, gestando una sensación de mayor integración y distanciamiento de la posición queja. Estamos más proactivos y creativos, hacia nuevas líneas de abordaje en las terapias. Me pregunto si esta posición ha sido el fruto de la suspensión de las rutinas, poniendo novedad a la demanda-respuesta automatizada, o producto del distanciamiento de actores institucionales con características verticalistas, como la coordinadora y la presidenta de la institución, que actualmente están más abocadas a tareas administrativas. ¿Qué variables nos han posibilitado esta nueva posición y configuración del equipo terapéutico? ¿Cómo continuar trabajando sobre las mismas para posibilitarnos afianzar estos cambios? También vale aclarar que se han puesto de manifiesto viejos problemas, como la escasa comunicación y distancia hacia el equipo de acompañantes terapéuticos, así como con la comisión directiva, generando por un lado un supuesto bienestar al interior del agrupamiento del equipo terapéutico y paralelamente conflictos con los actores externos al mismo. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos. Esta es una viñeta de enfermeras del hospital público y el dispositivo que se usa es grupo de reflexión a cargo de las doctoras Diana Cordon y Lucila Edelman. Ya tenemos 13 casos positivos y 4 sospechosos en enfermería del hospital, más algunos profesionales a los que no se les quiere hacer los test para no quedarse sin personal. Llegaron micros y micro con casos sospechosos, pero hay una burocracia terrible para darnos el material de protección. Dicen que no quieren derrochar. Claro, cuidarnos a nosotras es derrochar. Al final nos los tuvimos que comprar nosotras, encima de lo que ganamos. Hay compañeras con síntomas y no le hacen los hisopados. Parece que no se dan cuenta que estamos todos en la misma. No se sabe a quiénes le aplican el protocolo y a quién no. Pero para mí lo que peor me hace es que tengo miedo de infectar a mi familia. Los médicos están más protegidos, a ellos les dan más elementos. Los de planta, porque a los residentes no les dan nada y nosotros inclusive les tenemos que enseñar cómo cuidarse. Como les dicen, son los perros. Estamos estresadas todo el tiempo con el tema materiales de protección y el derroche, que nos quita de la atención a los pacientes y atenderlos como es debido. Tendríamos que poner límites y decir sin material no se atiende. Pero aunque eso es justo, la verdad es que no me da. Es que si hacemos eso, luchamos contra nuestra propia esencia. Yo empecé ingeniería, por ejemplo, pero prefería algo más humano, como enfermería. Ustedes son como madres que todo lo pueden. O pueden pensar también que una enfermera es como cualquiera de todos nosotros, es humana, tiene miedos, angustias, estrés, presiones. Y fíjense que a su vez, si ustedes no responden, se angustian por sentirse en falta. A mí es la primera vez que me pasa. Que estoy yo también con miedo. Además me da bronca eso del aplauso que hacen. Es nuestro trabajo y punto. A mí también me molesta esta historia de los héroes. Me cae re mal. Bueno, pero fíjense que es un reconocimiento y eso puede estar bueno. Sí, yo no sé por qué a ustedes les cae tan mal.
Con las chicas muchas veces lo hablamos y hay algunas que les pasan como ustedes. A mí no. A mí me hace bien escuchar los aplausos. Bueno, muy bien. A continuación, una viñeta de supervisión de pacientes con obesidad mórbida. Se trata de un grupo de obesidad mórbida con 10 integrantes, se reúnen los lunes durante 1 hora y media y esta es una sesión posterior a un feriado, que es el 1 de junio. Paciente, Juan, estoy muy enojado y también asustado, me comí todo la semana pasada y también tomé de más. Otra paciente, a mí también. Terapeuta, pero si fueron ustedes los que pidieron que se tomaban el feriado, varios al mismo tiempo. ¡Ufa! Ahora es distinto y no nos sirve, porque la que nos tiene que cuidar es usted. Además, nos tiene que cuidar. Y observe que la terapeuta se hacía cargo durante la supervisión de que ella había estado mal. Bueno, a continuación, relaciones de verticalidad y horizontalidad, el texto a cargo de la licenciada Marina Selvatici. Bueno, me gustaría pensar las relaciones de verticalidad y las relaciones de horizontalidad en los grupos y cómo se juegan actualmente en esta pandemia a la luz de algunas viñetas presentadas. Quizás no son las mejores palabras. Verticalidad apuntaría más bien a una relación de poder, a situaciones vinculadas con la asimetría en las funciones de una institución o en un grupo en relación al coordinador. La horizontalidad apuntaría a situaciones en las que se ocupan lugares con una cierta simetría, pero no se trataría de igualdad. Guattari distingue entre grupo sujeto y grupo sometido. El grupo sujeto es el que logra una asunción mediante la palabra. Se propone interpretar su propia posición, mientras que el grupo sometido, que Luró llamará luego grupo sujeto, es el grupo objeto de enunciados estereotipados. La diferencia es vivida como una amenaza. Reciben pasivamente su determinación desde el exterior, rechazan la alteridad del grupo. La transversalidad, en cambio, sería la comunicación máxima entre distintos niveles y distintos sentidos, fundamento de la acción instituyente de los agrupamientos de Guattari. Es un concepto que busca superar la oposición entre verticalidad y horizontalidad. Toda acción colectiva, señala Guattari, exige un enfoque dialéctico de la autonomía del agrupamiento y de los límites objetivos de ese agrupamiento, de esa autonomía, condición indispensable para pasar del grupo objeto al grupo sujeto. Ahora, ¿qué pasa en un grupo de trabajo donde las situaciones de estrés o de maltrato institucional producen una necesidad de descarga? En la experiencia del grupo con las enfermeras, que se quejan de la falta de equipamiento protector, hay una tendencia a esa descarga, aparentemente homogeneizante. Pero la coordinadora retoma adecuadamente la línea de fuga que marca la diferencia. Es una situación que puede suscitar empatía por parte del coordinador, pero el trabajo con este equipo debe ir más allá. Apunta a recibir, contener y pensar las cuestiones de las relaciones profesionales de los participantes y, de ser posible, promover una producción subjetiva de la situación, haciendo entrar en discusión puntos de vista distintos. Un psicólogo italiano, M.T. Ronchi, señala que lo que surge a veces en estos grupos es la vivencia de un doble trabajo. Por un lado, se desea enfrentar el malestar,
pero por otro, exige la percepción que enfrentarlo realmente produce un malestar mayor, el de no estar a la altura de la situación. Ronchi apunta a promover la posibilidad de enfrentar los conflictos, considerándolos como parte inherente a la tarea. A veces se puede producir un proceso que denomina difusión, una descarga del exceso de ansiedad, pero, señala este autor, la necesidad de mantener un proceso asociativo sostenido, desarrollado por el líder y los participantes, para mantener una brecha de pensamiento, para permitir compartir las experiencias en el grupo. A esto lo llama proceso de difracción, que, tomando conceptualizaciones de René Caes, sería pasar de un discurso monofónico a un discurso polifónico. En ese sentido, podríamos hablar, dentro de estas posiciones simétricas, de experiencias de subjetivación que empoderan y pueden dar lugares a acciones que modifiquen el sufrimiento, saliendo de un lugar de queja pasiva. En muchos grupos se da la búsqueda de que el líder ordene, resuelva, proteja, por ejemplo el grupo de obesidad mórbida, como dejando de lado el poder asumir una decisión. La aceptación de ciertas reglas, en particular frente a la pandemia, el quedarse en casa, no implica acatar una supuesta verticalidad, sino un intento de construir una decisión colectiva responsable acerca de lo que es mejor para todos en este momento. El sentido de pertenencia, el estar con otros, aún virtualmente, implica un apuntalamiento que sostiene en el grupo de supervisión de los acompañantes de equipos terapéuticos de los pacientes de autismo, el corrimiento de los coordinadores que no lograron cumplir con sus funciones, dio lugar a un empoderamiento del grupo, del colectivo. El compartir permite enfrentar la incertidumbre y la angustia. Al respecto, es de destacar hoy en día el surgimiento de innumerables grupos virtuales para pensar el trabajo psíquico, que muestran la potencia de lo colectivo, en momentos en que, tal como lo plantea Janine Puget con su conceptualización sobre los grupos superpuestos estados, los trabajadores de la salud mental estamos también expuestos a nuestra vulnerabilidad, a temores, a angustias e incertidumbre. Bueno, muchas gracias. Y proseguimos un poco más con las viñetas. Ahora, sexualidad en tiempos de pandemia. Carlos Pachuk va a ser el que la relata y se va a dramatizar también. Carlos. En una sesión de un grupo terapéutico, Ale cuenta que salió con Ro, una mujer que conoció por Tinder en plena cuarentena dura. Aquí va la secuencia dramatizada. Ale, tengo ganas de estar con vos, estás muy buena. Yo también te veo bien, y hace meses que no tengo sexo. Yo convivo con mi mujer, pero estamos cada día peor. No pasa nada, son peleas horribles. Y yo estoy con los mellizos, que tienen 10 años. ¿Y dónde nos encontramos? Está todo cerrado, ni a una plaza podemos ir. En principio a la farmacia si compras condones, por favor. Ya sé, nos encontramos en el supermercado de Pueyrredón, ¿te parece? Bárbaro, sí. Encontramos en el supermercado de Pueyrredón. ¿Mañana te parece? Porque le puedo decir a mi mamá que se quede con los chicos. Yo no tengo que dar explicaciones. A las 15 horas estoy paradito en la entrada. Dale. ¿Y dónde tenemos sexo? En mi casa no se puede. En la tuya tampoco. Y a ningún telo podemos ir. Ya sé.
En el auto, lo estaciono en el tercer subsuelo del supermercado donde no hay nadie. ¿En el coche? Es incómodo. No me digas que tenés un Mini. Tengo una camioneta 4x4. Ah, bueno, eso me gusta más, porque podemos hacerlo en los asientos de atrás. Eso sí, con la ropa puesta, por cualquier cosa. Aceptado. Hagámoslo de cualquier manera, peor es masturbarse. Tenés razón. Mañana a las 3 en el subsuelo. Bueno, ya ese encuentro me excita un poco. Esta noche voy a soñar con eso, espero no desgastarme. ¿Qué cosas pasan en esta pandemia? Bien, pasan cosas. Bueno, a continuación, una viñeta de un paciente que llama desde la guardia del Hospital General, a cargo de Virginia Leck, y también va a ser dramatizada. Rolando es un paciente de un grupo de socialización de un centro de salud mental. No ha sido posible reunirlos por alguna forma no presencial, pero tienen la posibilidad de pedir una consulta telefónica o usar el WhatsApp. Este diálogo se dio en varias llamadas en toda una tarde, y esto es una síntesis. Licenciada, soy Rolando, estoy en el hospital. Hace 12 horas que estoy acá. Vine esta mañana para que me hicieran un hisopado. Estuve con alguien, con gente que vive en el otro hotel, y allí hay muchos infectados. Tenía miedo de haberme contagiado. Yo exageré los síntomas para que me hagan el hisopado. Ahora me tengo que quedar hasta mañana, no me dejan ir hasta que esté listo el resultado. Dicen que por la noche me van a conseguir una cama después de la cena. Pero no tengo mi medicación para esta noche. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a tratar de escaparme a mi casa y vuelvo, por ahí ni se dan cuenta, o trataré de que no se den cuenta. Tal vez pueda pedir la medicación en el hospital, no se vaya. Quédese a esperar el resultado, por favor. Si notan su ausencia, van a tratar de buscarlo en su domicilio. Llámeme, o envíeme un WhatsApp para saber si consiguió la medicación. A la mañana siguiente. Licenciada, el hisopado me dio negativo. Pasé la noche en el hospital finalmente. Me dieron mi medicación. Estuvimos varios en unas salas, con camas muy separadas. Y un enfermero venía a vernos. Lo pasamos bien esperando. Esa noche les dije a todos que era mi cumpleaños. Y a la mañana siguiente me trajeron unos turrones del kiosco, desayunamos y festejamos. Hasta el enfermero me regaló un alfajor. Rolando pudo quedarse y con otros logró armar un grupo que les permitió sobrellevar la espera del resultado. Pudo armar su propio grupo de socialización. Bueno, a continuación, el doctor Carlos Pachuk va a hablar del futuro. Las personas vulnerables son los viejos, pero también los millones de pobres y marginados visibilizados por los medios de comunicación mundiales que se han convertido en un gran panóptico, al decir de Foucault, pues ponen al claro de la pantalla la terrible desigualdad socioeconómica, sanitaria y habitacional de la vida comunitaria de las grandes masas sociales que ha generado 2 siglos de neoliberalismo. Los interrogantes que surgen son dispares y resultan acertijos impredecibles. ¿Cómo será el mundo luego de la pandemia? O bien, ¿nos encontraremos en el inicio de un siglo viral con el cual conviviremos? Las primeras señales indican que las revoluciones informáticas y biogenéticas
dominan el campo sociocultural, imponen nuevas formas de vida y una mutación antropológica en la escala humana, ya preanunciado en el siglo XX con la fertilidad asistida y la primera ola del feminismo. ¿Podremos transformar la desigualdad que domina las grandes masas sociales con un sistema más justo y equitativo? La tragedia que vivimos implica el misterio entre lo humano y lo no humano. Los algoritmos nos condicionan. Estará en juego la capacidad de la especie y las virtudes de los seres humanos para generar recursos, sobrevivir y ser mejores. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias por aguantarnos hasta el final y ahora le paso el mando o la dirección de esto a nuestra querida colega Sara, invitando también nosotros a que hagan preguntas, comentarios y a favorecer el intercambio, que es nuestro lema hoy y siempre. Muchas gracias. Sara, todo tuyo. Bueno, gracias. Voy a juntar una primera pregunta con algunos comentarios y preguntas de distintas personas, así, digamos, las vamos a ir agrupando. Elena Bergen pregunta si las relaciones de poder desde la verticalidad, dominio, horizontalidad como potencia, digamos, según lo que ella escuchó, y, digamos, le hace la pregunta de cómo serían las relaciones de poder en la transversalidad, ¿no? Y en relación a esto, digamos, agregaríamos la potencia, ¿qué diferencia habría en esta época del COVID con la potencia de los grupos en la horizontalidad o en la transversalidad, lo grupal, la paridad, lo fraterno? Si ustedes notan algunos cambios importantes con estos dispositivos. Me salteé los saludos y las felicitaciones, que me las salteé, pero las quiero decir porque hay muchos saludos para nuestros secretarias y secretarios, y no me la quiero perder esta porque se lo merecen. Pero bueno, ahí les mandé la primera pregunta para que ustedes la contesten. De paso les damos tiempo para pensarla. Bueno, a ver quién quiere contestar. ¿Puedo contestar? Sí, sí. Bueno, yo voy a contestar la primera parte, quizás. A lo mejor alguno va a poder completar el resto. En relación a lo que es la verticalidad, la horizontalidad, en toda institución y en toda relación humana hay relaciones de poder. Hay relaciones de poder que no implican necesariamente tener el poder, sino que el poder es algo que circula. Y en toda institución, las situaciones de verticalidad implican el ejercicio de ciertas relaciones de poder. Lo que pasa es que ahí es muy importante diferenciar qué es verticalidad y qué es horizontalidad y qué es grupo objeto y grupo sujeto. En las relaciones de horizontalidad, el grupo son relaciones de simetría, ¿no? El grupo puede ser objeto o grupo sujeto, depende de cómo digamos, de cómo se percibe a sí mismo y de qué posibilidades tiene de modificar las situaciones en las que está. Por ejemplo, el grupo objeto es, como decía, es un grupo que va a aceptar las determinaciones del exterior, donde todo cambio, donde toda diferencia es vivido como una amenaza. Podemos ver, por ejemplo, en las viñetas de las enfermeras, que había una tendencia homogeneizante, que todas pensaban, lo cual era válido, había empatía por parte del coordinador también, que eran maltratadas. Pero surgen líneas de fuga, y eso implica la posibilidad de salirse de una posición de grupo objeto a acercarse a lo que es grupo sujeto, que tiene que ver con la aceptación de las diferencias. Y es esta ida y vuelta entre grupo sujeto y grupo objeto, porque ninguno se posiciona, ningún grupo
en general se posiciona firmemente en grupo objeto o en grupo sujeto. Hay pasajes de una situación a la otra, como lo muestra esta viñeta de la enfermera. Pero, ¿qué ocurre? Si estas situaciones de pasaje es lo que tiene que ver con la transversalidad, es decir, el conocimiento de la propia situación, pero también el conocimiento de los propios límites. Eso es lo que marca la verticalidad, la transversalidad. No sé si fue claro eso. Y en cuanto a los cambios en las relaciones de paridad de los hermanos, quizás pueda agregar algo en ese sentido. Yo creo que hay una situación muy importante, un dar importancia a las relaciones de paridad de hermanos, porque constituyen una situación de apuntalamiento y de empoderamiento, lo cual no quiere decir que todas las situaciones de horizontalidad determinen empoderamiento, no, depende de la posición en que se ubica el grupo. Si es grupo objeto, no va a ser empoderamiento, sino va a ser soportar situaciones de pasividad de las determinaciones exteriores. No sé si algún otro quiere completar algo. Sí, Sí. yo pensaba... Ah, bueno, habla vos. Dale. Pensaba en relación a los escenarios de incertidumbre, si se quiere, de interrupción de la actividad cotidiana en los grupos de trabajo, y cómo de alguna manera eso abre la necesidad de habilitar espacios de intercambio para pensar con otros. Ese habilitar espacios de intercambio para pensar con otros, en alguna medida, y que en muchos de los grupos se habilitaron a través de las estrategias de las plataformas tecnológicas, habilitan como nuevas formas de encuentro en los espacios de trabajo y habilitando a nuevos grupos de trabajo. A mí en esto me abre pregunta, y no lo podría decir desde la certeza, pero me parece que así como en la viñeta de este equipo terapéutico que empieza a tornarse más creativo a partir de abrirse a pensar de nuevo las prácticas, a salir de lugares de certidumbre para entrar en situación de pregunta, y esto habilita otros modos de intercambio donde tal vez nadie ocupa un lugar de saber poder, sino habilitando a que se pueda pensarse y abrir cadenas significantes, si se quiere, en encontrar nuevas formas de abordaje de las problemáticas de los grupos. Creo que esto es una oportunidad también, pensando en una posibilidad transformadora de los grupos de trabajo, ¿no? Me parece que con todas las cuestiones que toda esta pandemia nos limita, también podemos pensar en los procesos de transformación en las instituciones, qué cuestiones se está habilitando. Y algo de esto tiene que ver con la horizontalización de la trama vincular, dado que venimos de instituciones donde lo vertical y las disposiciones del orden jerárquico están como muy instaladas, y empezamos a ver en los dispositivos de intercambio como que estas posibilidades de saber empiezan a maniobrarse desde una potencia del colectivo, ¿no? Desde la potencia del pensar y construir con otros. Bueno, ¿podemos continuar con otra pregunta? ¿Se escucha? Sí, Sara, se escucha. Bueno, perfecto. Bueno, en primer lugar lo que quiero decir es que hay muchos agradecimientos por las viñetas, que son muy ricas y que han abierto muchos interrogantes, y que lo que dicen es que permiten algo así como contextualizar y habitar espacios de intercambio distintos ante lo nuevo, lo extraño, lo difícil, los cambios, etcétera. Y en relación a, que ustedes las muestran con mucha generosidad en los distintos dispositivos. Y la pregunta viene acá: ¿algunos de los dispositivos, estos que ustedes han investigado como espacio-grupos, los consideran más propicios para la elaboración del contexto actual?
Lucila quiere contestar. Sí, yo creo que, por lo menos en la experiencia, no solamente con este grupo de enfermeras, sino con otros grupos, a mí me da la impresión de que lo que nosotros consideramos grupos de reflexión es como una de las mejores opciones para abordar la problemática de este momento. Desde ya que el grupo de reflexión implica que no hay interpretaciones a nivel individual, por más que los terapeutas podamos, o los coordinadores del grupo, podamos estar viendo algunas de estas características de las personas que participan en el grupo, pero ese no es el nivel en el cual actúa la interpretación, sino que la interpretación tiende a señalar los aspectos interpersonales que se están dando en ese momento, las relaciones entre los miembros del grupo, y desde ya en este contexto, igual que decía Silvia, ha aparecido mucho el tema de la relación con la autoridad en las instituciones, de diversas maneras. Yo quería agregar algo a lo que decía Lucy. Efectivamente, a mí me parece, nosotros trabajamos, bueno, como muchos saben, trabajamos con Lucy frecuentemente, pero trabajamos con el dispositivo de grupo de reflexión. Pero lo que sí quería mencionar es que a mí me parece que tenemos que pensar en los prejuicios y las ideas con las que vamos al grupo de reflexión. Por lo siguiente, porque hay algo que con la pandemia ha cambiado profundamente. Quiero dar un ejemplo. Nosotras, efectivamente, el primer grupo que coordinamos fue el de enfermeras, y después hemos coordinado otros grupos con trabajadores de la salud. Nuestra primera reflexión fue que había, como ustedes vieron en el grupo de las enfermeras, que había un clima de queja, como diríamos, como monocorde, que no había polifonía de voces primero, sino que había como un clima de queja, de protesta y de angustia por la situación. Entonces, la primera vez que empezamos a discutir lo del grupo, alguien planteó en el equipo, dijo, el problema es que con la situación que se vive, probablemente haya un momento en que se necesite poder quejarse. Y que entonces tenemos que leer, como en el ejemplo que daba Marina de Ronchi, cuando él decía que hay una necesidad de una descarga de la ansiedad, de la angustia, del enojo, de la queja, etcétera, que entonces en este caso uno tiene que dar un lugar que en otro momento rápidamente pensaría en hacer alguna interpretación respecto del lugar de queja, de no elaboración, etcétera, en el que está el grupo. Es decir, que me parece que si bien usamos el dispositivo del grupo de reflexión, tenemos que estar muy atentos a los prejuicios con los que nosotros vamos, porque esa era una de las preguntas que nos hacíamos en la presentación de hoy. ¿Es lo mismo el grupo virtual que el grupo presencial? No, despierta otro tipo de cuestiones. Y es lo mismo un grupo en época de pandemia, donde la gente no se ve frecuentemente, etcétera, etcétera, o como los trabajadores de la salud que están arriesgando la vida. Es lo mismo que en otras circunstancias, son diferentes. Entonces, a mí me parece que es muy importante con qué mirada vamos y que no interpretemos lo que ocurre en el grupo a la manera que lo interpretaríamos en otro tipo de situación o en un grupo, por ejemplo, presencial. Bueno, eso nada más. Yo quería comentar algo también en relación a esto que estaba diciendo Diana.
en las clases que estamos dando en la PPG, hay 2 colegas que trabajan en un hospital público y que tienen grupos de reflexión con pacientes, que bueno, que con la pandemia se suspendieron, por lo tanto no pudieron continuar, porque no todos tienen los medios como para poder hacerlo, y entonces ellas comenzaron a ir de un lugar a otro en el hospital, digamos en los distintos lugares, para escuchar lo que estaba pasando, hablar con las enfermeras, y entonces nos decían, no sabemos qué es, no sé si era un grupo de reflexión, un taller o algo, pero estábamos abiertas a recibir, escuchar la descarga, la protesta, y tratar de transmitirles algo en este momento de tanta dificultad. O sea que el recurso se modificó a partir de la necesidad. Y era un dispositivo donde iban y escuchaban y recibían las quejas y toda la problemática y trataban de dar algo. Esto es algo que, bueno, que sucede ahora, durante la pandemia, ¿no? Sí, yo quería hablar un poco de lo que es grupo de reflexión en la docencia, en nuestra asociación. La primera vez que nos reunimos con Clara Moadeb, con la que coordino, realmente íbamos con, no tanto con prejuicios, sino con mucho susto en cómo iba a ser esto de lo que yo llamé grupo a cuadritos. Porque una cosa es el grupo presencial, donde sabemos lo redondo, la importancia de la mirada, la importancia de lo circular, y acá era donde la mirada queda, si bien miramos, no nos miramos. Eso ya era un impedimento. Y realmente fue, yo diría, maravilloso cómo fue, digamos, circulando la palabra a pesar de los cuadritos, y cómo, digamos, sí, las intervenciones, por supuesto, que son distintas. Bueno, en un punto nunca han sido personales, esto desde ya el grupo de reflexión implica no lo individual, pero cómo se fue armando la red, armando como eso que uno dice, bueno, la urdimbre en el grupo, a partir de la primera reunión. Y curiosamente, después, algo de lo que decías, Marina, que de pronto empieza, no sé, sí, Marina, creo que fuiste vos la que dijiste, que después empieza, digamos, como empezar a objetarse la autoridad. Algo de esto también pasó en sucesivas reuniones, donde tuvimos que hacer muchísimos esfuerzos con Clara para poder sacarlos de la queja y que de pronto ellos mismos pudieran tomar la potencia creativa y salir de ahí, y se dio vuelta la situación y creo que pudimos, no sé, lo veremos de la próxima reunión, si realmente esto quedó como estabilizado más en la posibilidad de la creatividad, de lo distinto, que de seguir en la queja frente a la verticalidad, ¿no? Esto es lo que quería decir yo. Sí, quería agregar algo que, digamos, están hablando fundamental grupos de reflexión, pero bueno, yo estoy también en grupos terapéuticos que son de pacientes más graves, digamos. Entonces, acá lo importante, bueno, esto que dice Diana me parece fundamental, que esta época tenemos que ir con una mirada desprejuiciada y poder entender lo que nos está pasando a nosotros en estos mundos superpuestos, donde el tema, por ejemplo, de la muerte, algo que tal vez no se ha hablado mucho, porque pensemos que esto que nos pasa ya no es un tema, ¿no?, donde nos pone en confrontación unos con otros, que el otro trae el problema, que lo transportamos. Entonces, los pacientes, digamos, de alguna manera, esto aparece en los grupos terapéuticos y realmente es un tema que se tiene que ir elaborando en la potencia que da, que ellos sienten que por lo menos este es el momento que se encuentran, porque después son personas a veces que están muy aisladas, ¿no?, que viven solas, muchísimas personas de estos grupos viven solas, y entonces este es un momento fundamental, aunque sea por las pantallas, que esto es lo que tenemos como beneficio secundario de las pantallas, sería que nos da esa posibilidad.
que creo que es muy importante también para trabajar nosotros, porque era como si uno lo hubiese arrasado los vínculos, este virus. Entonces creo que de alguna manera las pantallas nos vuelven a juntar, y creo que este tema, por ejemplo, de la muerte, del problema de la vulnerabilidad, de la enfermedad, de qué puede pasar, en sí, surge mucho en los grupos terapéuticos, y esto es lo que estamos trabajando, digamos, y que podemos sentirnos acompañados porque el equipo también se reúne como grupo de reflexión. O sea, es un grupo terapéutico más talleres que pueden tener conjuntamente estos pacientes. Entonces, es armar algo que estaba en presencial y pasó a virtual. Entonces, esto hay que tenerlo muy presente porque es una forma de trabajo actual que tenemos y que de alguna manera nos permite seguir trabajando también nosotros, porque sentíamos que perdíamos también nuestro lugar de trabajo, ¿no? Entonces creo que esto es importante tenerlo presente, nos ha costado bastante. Bueno, ¿seguimos un poquito con alguna pregunta nueva? Dale. ¿Quieren alguien más decir? Dale, Sara, dale. Hacer la pregunta y después contestamos. Espera un poquito, Silvia. Espera un poquito, Silvia. Dale, Sara. Dale. Bueno, hay una pregunta de Ona Sujoy, que vamos a juntarla con otras preguntas, que se refieren a esto que ustedes comentaban al comienzo, de la intrusión de los inconvenientes técnicos en estos entornos de los grupos, que ustedes lo traen en el primer caso como mecanismos de defensa, ¿no? Con esta persona que se escuchaba a sí mismo, solamente a él, y a los demás como que no les daba mucha importancia, pero ella lo que plantea es qué otros efectos aparecen con esta cuestión de los inconvenientes técnicos, que van mucho más allá de eso, que ustedes intentaron decirlo, pero si podrían ampliar un poco esto, y qué construyen los miembros del grupo en relación a esto. Y a lo mejor lo puedo juntar con otra pregunta más, así ya la van pensando, que es, la pregunta es de Clara Stein, y dice, ¿cuál sería la mejor función y organización del coordinador de los grupos para facilitar los malestares? Ella se refiere, bueno, ya sea los grupos terapéuticos, los grupos de estudio, la docencia, cada grupo es diferente, obviamente, pero bueno, es un agregado a esto también, ¿no? Porque sería como cómo trabajar con los malestares en general, ¿no? Leo. Sí, lo primero, un aspecto, ¿no? Hay muchos, pero yo creo que así como estuvimos hablando de la horizontalidad y los mundos paralelos con los pacientes y todo eso, la pandemia nos horizontaliza a todos, pero también las dificultades tecnológicas. Entonces, así como podíamos leer psicoanalíticamente las dificultades tecnológicas asociadas a algunos mecanismos de defensa, algunas veces también se daban situaciones, y se siguen dando situaciones, donde los pacientes nos ayudan a los terapeutas a conectarnos, o nos dicen, probemos por otro dispositivo. En este mismo grupo que tenemos con Rosa, una vez pasó que estábamos primero por Skype, y el Skype tenía mal sonido, se colgaba, pasaban cosas, y uno de los pacientes dice, probemos por acá, y armó otro dispositivo, otro grupo, y entramos por el otro lado, y han pasado varias vicisitudes de esas, hasta que en las últimas sesiones, que es lo que relatábamos recién, logramos funcionar bien por Zoom. O sea que creo que la pandemia nos horizontaliza, las dificultades con la tecnología, todo este cambio, toda esta irrupción de lo inédito nos horizontaliza, y tiene muchos sentidos, como dice Ona Sujoy, estoy totalmente de acuerdo, tiene muchas miradas, ¿no? Rosa. Una de las cosas que hemos observado, y que es tema de conversación en nuestro grupo, de espacio grupo, es este tema de que cómo hace uno para conectarse, ¿no? Si uno, ¿qué dispositivo usa, digamos? ¿Qué acuerdo, mejor dicho, usa? El paciente debe llamar, ¿no es cierto? Debe demandar su sesión. Pero a veces los inconvenientes técnicos hacen que por ahí
tengamos nosotros que llamar, ¿no? Y eso nos plantea una pregunta, porque ahí se invierte la demanda, ¿no? Esta es una de las cosas que conversamos. No sé si se entiende lo que digo. Sí. ¿Puedo hablar yo? Carlos, Sí. dale, Carlos. Sí, yo pensaba que el sentido de nuestra presentación, ¿no? Yo pensaba en una frase, en un poema de Jordelín que decía: del peligro surge la salvación. Me parece que lo que nosotros estamos tratando de hacer es de generar oportunidades, salir de la queja y del drama de esta situación y pensar qué cosas novedosas y buenas y creativas podemos hacer con esta realidad. Me parece que ese es el objetivo de lo que, y el espíritu de nuestro grupo, de lo que estamos planteando, ¿no? Ahora, hay cambios tanto en el cuerpo como en el tiempo como en el espacio, digamos. Las viñetas que trajimos de la sexualidad muestran cambios en el espacio de la sexualidad, de hacerlo en cualquier parte con tal de hacerlo, digamos, de tener alguna forma de sexualidad. Pero fíjese el cambio en el espacio que hay, ¿no? El tiempo además puede ser cualquiera. Ahora alguien a las 4 de la mañana se puede conectar con otro y siempre encuentra a alguien que lo escucha, es decir, el grupo siempre me piensa. En ese sentido, yo creo que las relaciones de poder en el grupo adquieren un sentido más de horizontalidad y está más en juego la palabra que antes. Esa es la impresión que tengo. Ahora, desde lo colectivo, yo tengo una impresión contraria. A mí me parece que se está haciendo cada vez más clara la desigualdad en que vivimos como sociedad humana. Porque una cosa es decir, por ejemplo, hay un 40% de porcentaje de pobreza. Esa es una cifra que nadie le da pelota, que todo el mundo la escucha. Y otra cosa es mirarla por televisión, digamos, en todos los países del mundo, ¿no? En ese caso, los medios de comunicación, que a veces juegan muchas veces en contra, son ahora un gran panóptico, y nosotros somos como aquellos que vemos el panóptico de lo que pasa en el mundo, y vemos entonces que es imposible para la especie humana seguir viviendo en estas condiciones de desigualdad. Entonces lo primero que tenemos que pensar es cómo paliar esa desigualdad que existe sin caer en actos extremos, en situaciones extremistas o de violencia. Pero de alguna forma tenemos que encontrar. Dale, Paulina. Bueno, no, yo quería más retrotraerme y poner el foco en nuestros dispositivos y en nuestro qué hacer. Pero me parece que hay una cuestión de mucho intercambio que favorece la horizontalidad, y es que hay ciertos saberes que los pacientes los tienen mejor que nosotros mismos, y entonces al ponerse a circular, uno ya no es el dueño, ¿no es cierto? Y también tiene que ver con el saber hacer. Como una anécdota, como un datito curioso, queremos decirle que nosotros hoy estuvimos muy preocupados porque en muchos momentos alguno de nosotros no puede entrar a internet y tuvimos que elaborar un plan B alternativo. O sea que eso ya es una cosa novedosa. Y la otra es que esta inclusión, ¿no es cierto?, fue una inclusión forzada, y en ese sentido estamos en el común con todo. O sea, el forzamiento a entrar, ¿no es cierto?, por la pandemia a las plataformas y a la virtualidad no fue electivo, y en eso estamos igualados todos. Quiero decir que, y ahí estoy mucho con Diana, que hay que hacerle lugar a la queja y a la tribulación, porque verdaderamente nos dejan sin recursos. Los recursos van a ir apareciendo del lado, yo diría que menos pensado, porque no puedo hacer una interpretación psicoanalítica a una falla tecnológica. Pero también tengo que decir que gracias a la tecnología pudimos entrar los que entramos. La desigualdad está en las que no entraron. Hay algunos pacientes que no entran por razones neuróticas, que ese es un punto, y otros porque no tienen el recurso. Y me parece que son categorías muy diferentes que las vamos a ir como viendo y capitalizando en el sentido de que puedan transformarse. Bueno, eso era lo que quería decir. Dale, Lucy, dale. Habla, Lucy. No, yo estoy
estoy muy de acuerdo con las dos observaciones. Es decir, a mí me parece que es muy importante que tengamos en cuenta lo que dice Carlos, que se complementa de alguna manera con lo que decía Paulina. Es decir, que hay un sector que estaríamos como adentro de esta situación, con todo lo que implica, porque nos hemos cuestionado mucho en el espacio grupos, esto de los cuadraditos y no ver los cuerpos, con lo que la corporeidad también es un medio de expresión importante. Entonces, bueno, nos estamos acostumbrando a la palabra y a una imagen incompleta sin ver la reacción corporal, que es un elemento importante para la lectura del grupo. Pero simultáneamente con eso, me parece muy importante puntualizar lo que decía Carlos, en el sentido de que somos un sector el que estamos en condiciones de comunicarnos de esta manera, y que hay un gran sector que no está en condiciones de comunicarse de esta manera ni de otras, e incluso excluido de la escolaridad por medios digitales. Entonces me parece que efectivamente el tema de la pandemia nos vuelve sobre la cuestión con la que terminaba Carlos su intervención. No podemos dejarla de lado. Que queda muy claro en lo que presentó Vicky en cuanto al grupo de socialización. Yo creo que ahí queda muy clara la diferencia. Sí, de aquellos pacientes que no pueden. Por ejemplo, hay una paciente que yo tengo que no tiene nada más que el teléfono fijo. O sea que nos comunicamos por lo menos de esa manera, digamos, o sea, y hay otros que no tienen nada, es terrible, digamos, la desigualdad es muy grande. Uno está acostumbrado tal vez a tener todos estos mecanismos y entrar en esto, pero la verdad que es fuerte. Por ahí pensaba en esto, en la importancia de la variabilidad de los dispositivos de intervención, y que estamos en un tiempo donde será importante también, o es, y de hecho lo vamos viendo, en la posibilidad de crear dispositivos de intervención ante las situaciones problemáticas que se van presentando. Diría que en algún punto nos pone en algún lugar de invención, si se quiere, ante el obstáculo, pensar en diferentes posibilidades de intervención, ¿no? En la pregunta anterior que apuntaba a cuál es el mejor, digamos, dispositivo, yo pensaba si no es tener la apertura de la variabilidad de dispositivos en función de las problemáticas a abordar, ¿no? Y me surge decir esto que tiene que ver con la creación de nuevos dispositivos de intervención, siempre en la posibilidad de armarlos desde un encuadre posible, ¿no? Pensaba en el desafío hoy de esta presentación nuestra, donde de alguna manera entraban en juego muchas variables, y la verdad que teníamos que armar un encuadre posible, pero que algo del orden de la novedad y de la creación queríamos de alguna manera implementar, ¿no? Como un momento en el que nos sitúa en un espacio de ser, si se quiere, creadores de nuevas estrategias ante la complejidad de las problemáticas que abordamos. Sí, otra cosa me parece que yo recordaba el artículo de, ¿se acuerdan de Janine y de Bender, Mundos Superpuestos? Donde de pronto, y bueno, ella lo escribió en otra época, en otro momento, pero que todos estamos atravesados por el mismo temor, la vulnerabilidad y la incertidumbre. Y me acuerdo que cuando comenzó la pandemia, el Papa dijo, estamos todos en el mismo barco. Sin embargo, lo que estamos viendo nosotros, que los barcos no son iguales, ¿no es cierto? Que algunos son más cómodos, más grandes y más sostenedores que otros, que están, digamos, como en el medio del agua.
Sí, en este punto digamos, de lo creativo, o cómo cada cual ve el tema del encuadre, por ejemplo, esto que hablaba Rosita al principio, ¿qué se hace? ¿Se lo llama, no se lo llama, el que no se puede? Personalmente yo les indiqué a mis pacientes lo siguiente: yo espero el llamado de ustedes, porque es como cuando tocan el timbre en el consultorio. Yo no estoy abajo esperándolos. Tocan el timbre, voy y abro. En caso de que no puedan conectarse, que también puede manden un WhatsApp que diga, vos no me puedo conectar. Y si pasan 10 minutos y nada de esto pasa, me conecto yo. Esto como lo fui resolviendo, porque también depende de cada paciente, de la situación vincular que uno tenga con cada uno. Creo que esta cosa que vos decías, Silvia, es así, cada cual va creando, no solamente, acá son todos dispositivos terapéuticos, pero el qué y el cuándo y el cómo es pura creatividad y pura creación, mucho más que repetición. Sí, yo diría más una cuestión de estar disponible, ¿no? Exactamente, exacto, iba a decir eso. Exacto. Iba a decir exactamente eso. Sí, la cuestión de disponibilidad que es de todos los tiempos, ¿no es cierto? Y también tiene mucho que ver esto de si sabemos o vamos a llegar a saber qué hacer con todo esto que nos pasa. Y en ese sentido, me parece que la horizontalidad se está imponiendo como propuesta, porque esto tiene una consecuencia inmediata, y es el empoderamiento. Porque digamos que mucho saber hacer no supimos, tuvimos que entrar forzadamente y de golpe. Nosotros siempre en general ensayamos y decimos me falta un poquito, lo quiero más lindo. Acá fue así, patada y adentro. Y también lo vemos en los planes que se están implementando en la docencia, que por ahí son muchas horas de pantalla, pero si decíamos lo tenemos que pensar, no lo hacíamos. Entonces iremos viendo sobre la marcha cómo y cuándo se va a ir arreglando esto y cuánto va a durar, que parece que va para largo. Y realmente no, ahí estamos ahí, en el torrente y viendo qué hacer como mejor podamos. Así que no hay amos todavía. No hay un sí, en ese sentido, yo quiero agregar algo a lo que decía Paulina, porque justamente iba a hablar de la disponibilidad, ¿no? Pero quiero recalcar cómo esta disponibilidad nos unió a nosotros también. Esta disponibilidad de la PPG, esta disponibilidad de la comisión directiva, poniendo en marcha este sistema virtual en tantos campos, nos hizo realmente participar mucho más a todos. Es decir, pudimos responder a este llamado, que era la única cosa posible. Y en ese sentido nos hemos hermanado mucho más, tomando un poco lo fraterno que se mencionaba en alguna pregunta, ¿no? Nos hemos hermanado en las dificultades, pero además en las propuestas, además en el escucharnos. Estamos mucho más presentes unos con otros de lo que a lo mejor pudimos estar en otras épocas de no pandemia, lo cual, bueno, es un empujón, ¿no? Y en ese sentido, realmente es para agradecer la disponibilidad, agradecernos la disponibilidad de todos nosotros. ¿Puedo interrumpirlos un minuto para agregar alguna pregunta si ustedes siguen contestando? Dale, porque me parece que, Virginia. bueno, Sí, porque, bueno, justo lo que acaba de decir Marina viene en relación a una pregunta en relación a los fraternos, si nosotros podemos o pensamos la posibilidad de no utilizar metáforas familiaristas que usamos todos, digamos, cuando nos referimos a estos vínculos, ¿no? A ver si es un desafío para todos esto, pero me pareció interesante, y justo Marina decía esto de hermanarnos, y no sé si es hermanarnos o otra cosa. Ahora yo termino. Simplemente quería decir esto, y quería, bueno, ustedes van a encontrar después en el chat, como ustedes pidieron comentarios larguísimos, y yo sería incapaz de poderlos traducir, y seguro que me he salteado un montón, pero porque ustedes lo pidieron y ahí lo tienen. Podrías decirlos, esos comentarios. Me va a llevar una hora más leer todo eso, porque ustedes lo pidieron, o sea, no, porque también lo tenemos.
A mí me parece que esto es lo difícil a veces, porque es bueno que los otros también intervengan, ¿no? Creo que me voy a... Perdón, Sara. Bueno, Sara, pero ustedes lo pueden contestar a las personas. Perdón. Quiero decir algo, Sara, de lo que vos decías, porque efectivamente quiero aclarar que nosotros nos preocupaba mucho que no fuera una reunión de preguntas y respuestas, Claro. porque nos parecía que en este tema de que estamos horizontalizados era como que trajéramos un material y hubiera alguna posibilidad de que, bueno, todos pudieran hacer comentarios. Por eso la volvimos loca a Sara con que, además de preguntas, dijera el tema de comentarios, lo que se les Les voy a ocurriera. leer, quieren les puedo leer un comentario de los muchos que ustedes van a encontrar, que es el de Ona, que yo lo resumí, pero que ella me escribió que quería que lo lea. Entonces se los voy a leer. Así ustedes como un ejemplo nada más de los muchos. Después ustedes tienen un montón, pero ustedes ahí lo van a ver. Dice así: se mencionó los inconvenientes técnicos como interrupciones, mal sonido o imágenes borrosas que son tomadas por el grupo como defensa a la emergencia de emociones, etc. Me parece que la intrusión de los entornos en los grupos virtuales produce multiplicidad de efectos y habría que analizar qué construyen los miembros del grupo con dichos entornos, además del punto de vista endógeno que marca lo intra del funcionamiento de cada miembro. ¿Cómo entenderlo solamente como defensa? Acá termina el comentario. Algo había dicho yo cuando comenté recién que había esta cosa de horizontalidad, que una de las lecturas tenía que ver con la defensa vinculada a la tecnología, pero que hay muchos atravesamientos y eso produce o alianzas con integrantes del grupo, o podríamos decir, lo contextual se hace texto en el grupo. Está el que se pudo comunicar, el que no se pudo comunicar, el que dice... fulana no tiene conexión, así que la llamo yo y se conecta por el celular con la integrante y la integra al grupo desde lo que aporta en el celular para integrarse desde el Zoom o desde el Skype. O sea que hay múltiples, por supuesto, múltiples lecturas y tiene que ver con esto horizontal, solidario, que no quiere decir que yo con esto sea un optimista, que esta pandemia y esta situación nos hace a todos hermanos, a todos buenos, solidarios, porque en el exterior considero que en lo social hay tremendas cosas crueles y terribles. Yo no me refiero a eso, pero sí en estos micro espacios que pueden estar cuidados, sucede eso. Y hay otra pregunta, si puedo hablar un segundito más, que pregunta Susana Palonsky, lo de lo fraterno, que lo hablamos como paridad. Si bien en esa sesión de grupo apareció el término de hermanos, pero textual, no era solamente una interpretación nuestra, sino que hablaban de los problemas con los hermanos y justo había llegado una integrante nueva, entonces fue la interpretación como hermanos. Pero el tema es la paridad, si podemos no ponernos familiaristas en cuanto al señalamiento. Ay, gracias, Leonel. Quería Quería hablar. ¿Me esperás un ratito, Carlos? Virginia que no habló. Sí, yo quería comentar que yo llamé a los pacientes de mis grupos en el hospital porque la separación fue muy abrupta. No se cerró el hospital, sino que yo dejé de ir, ellos tampoco podían circular demasiadas personas en el hospital. Entonces yo fui llamando distintos pacientes, entre ellos que de la viñeta, se sorprendieron muchísimo de recibir un llamado. Los he llamado muchas veces para avisarle algún cambio de horario, pero esta vez yo los llamé para decirles que me podían llamar, para darle mi número de teléfono, para darles mi número de línea incluso,
y se sorprendieron muchísimo, porque yo creo que están en un lugar instalado ya por el hábito de las instituciones, donde los pacientes pueden ir a pedir, pueden ir a buscar, esperar largamente en un banco que se los atienda, pero no ser llamados para preguntarles cómo están. Esto es algo que espontáneamente hicimos todos, de ir llamando a los pacientes, y me parece que algo de la transversalidad uno también la puede instalar de ese modo, es decir, romper ciertas barreras de una horizontalidad a otra, colocarse en un lugar de decir, bueno, voy a llamar yo, voy a ofrecer, porque además yo necesitaba saber cómo estaban, yo también quería saber. Claro. Bueno, eso nomás. Quería decir algo, perdón. Gracias, Virginia. Quería decir algo respecto al comentario de Susana Palonqui, porque me parece que ella apunta a las críticas que hacía Deleuze sobre el antiedipo cuando hablaba de que el psicoanálisis se había transformado en algo familiarista, ¿no? Yo creo que la sesión que planteamos, ahí se ve, la interpretación es hacia los hermanos porque hay un conflicto entre los hermanos que aparece en el grupo. Me parece que tiene que ver con la entrada de la nueva paciente, creo que es un material específico de eso. Claro. Ahora, yo prefiero hablar más que de hermanos en los grupos en términos de otredad, de la relación con los otros, que tiene más que ver con lo que decía Leonel de paridad, ¿no? La relación con los otros puede ser diferente, puede ser ajena, puede ser semejante, puede ser extraña, no sé, hay muchas maneras de otredad, pero creo que habría que hablar de los otros, de otredades, y no de hermanos en el sentido psicoanalítico del término. Lo que se presentó fue una sesión específica donde se hablaba de un conflicto entre hermanos. Yo quería agregar una cosita. No, yo quiero decir, como Marcos Bernard decía, una cosa es la fratria y otra cosa es la afiliación y la pertenencia. Lo que dice Carlos es perfecto en ese contexto, pero me parece que es hora de que pensemos justamente, y hablando de la generosidad de la APG, es hora de afiliarse, muchachos, porque pertenecer tiene sus ventajas, y ahora de paso... Bueno, está bien. Pasamos el aviso. Muy bueno lo tuyo. Verdaderamente, si no el lenguaje familiarista, verdaderamente que abunda siempre, pero bueno, pero también tenemos otros recursos. Bueno, eso nomás quería decir, siguiendo lo que dice el compañero. Y siguiendo lo que una promotora, además de directora. No. Yo quería tomar un poco, bueno, de pronto la asociación tenía alumnos y clases para dar y se creó el Zoom y bueno, y todos nos implementamos en esta nueva forma de dar clase que tiene, digamos, después que terminamos el curso, la gente evaluó y agradeció y dijeron, bueno, que extrañaban lo presencial, no hay duda. Sin embargo, yo mirando los comentarios que estaban en el costado de la pantalla, ¿cuánta gente puede realmente participar de distintos lugares? Córdoba, Mendoza, Rosario, el sur, Uruguay. Fíjense que de pronto esto nos da la posibilidad de esta riqueza de encontrarnos, ¿no es cierto? Todo de distintos lugares, y me parece que eso también lo posibilitó la asociación, por eso quería agradecer. ¿Del exterior hay alguien? No me fijé, ¿del exterior no hay nadie? Sí, de Uruguay había una persona. De Uruguay sí, de Uruguay sí. Pero fíjense que, por ejemplo, en los cursos de la diplomatura, tenemos a 3 integrantes que son de Colombia, a una que es de Azul, a otra que es de San Bernardo, a otra que es de Córdoba. Es una maravilla y todos están encantados con esta posibilidad que brinda la virtualidad de participar en experiencias y en docencia que jamás hubieran podido viajar una vez por mes a cumplir esto, ¿no? Eso me parece... El asunto que no sea lo único, Creo que hay alguien que quiere aportar algo. A ver.
los participantes. No sé Ah, si de Bariloche también, ¿eh? A ver, Armando Donoso dice que quiere aportar algo. ¿y no le pueden dar el micrófono para que aporte? Lo que pasa que él levantó la mano y tenía que haberlo escrito, porque si no se hace mucho lío, por eso, si él lo quiere escribir, entonces yo lo traduzco, pero no pusimos para levantar la mano porque son 180 personas anotadas, por eso. Muy bien. No Buscarla, podemos claro, hacer hay que eso porque buscarla. bárbaro. Por eso dijimos todos por chat y lo hacemos para todos por igual. Claro, Lo claro. que quería decir es que bueno, como decía Carlos, del peligro surge la salvación. Entonces, creo que además de todo el agradecimiento que tiene toda la gente por la generosidad de todos los casos que ustedes presentaron y cómo presentaron todo este pensando lo vincular que es tan rico y que nos ha nutrido tanto a todos, digamos, porque dicen como que les agradecen que ustedes han mostrado cómo trabajan y que eso es muy lindo, muy generoso y muy... Sí, como la cocina, exactamente, tal cual, como ustedes lo dicen también. Y bueno, por ejemplo, una colega de Mendoza en el chat decía que, bueno, si no hubiera sido por estos cuadritos, no tendría la posibilidad de conocernos, de saber de nosotros. Ellos también trabajan allá en grupos, pero bueno, digo Mendoza por decir cualquier otro lugar que no es Capital Federal, pero esto tan lindo de que también nos permite estas posibilidades, digamos. Nos trajo montones de obstáculos, nos trajo muchas dificultades, pero también muchos beneficios. Tenemos como que, digamos, hacer una especie de aceptación de todo junto, de lo bueno y de lo no tan bueno de todo esto, ¿no es cierto? Porque inclusive hasta ver la pobreza en el mundo nos ayuda a ver qué está pasando, no solo acá en la Argentina, que podemos tener más acceso, sino a otros lugares también, gracias a la virtualidad. Yo quería decir algo, no sé si puedo, si me toca, Paulina, ¿me toca? ¿Puedo? Sí, dale. No, lo que yo comparto completamente todo lo que se dice, tanto de la comisión directiva como de la alegría de poder hacer unas reuniones, como hacemos todas, federales que salimos de este país unitario, digamos, y poder hacer estas reuniones federales, la verdad que me parece que está hermoso. Y que incluso me parece que hasta la gente de otros lugares podría también tener un espacio de presentación, ¿no? Para traernos también la estoy viendo a Mani, por ejemplo, de Córdoba, que podría... Bueno, entonces, pero quería decir 2 o 3 cositas, y desde ya el agradecimiento que tenemos todos a esta comisión directiva. Pero sí digamos que es la comisión directiva que ha sabido tomar las necesidades y simultáneamente lo que siempre decimos de que el apuntalamiento es recíproco, porque que tantos participemos en las actividades también apuntala la comisión directiva. Que me parece, digo esto porque a mí me parece que tiene que ver con que nosotros en el poder trabajar, el poder estar con los grupos, etcétera, etcétera, nosotros apuntalamos a las personas que están en los grupos, pero a nosotros nos apuntalan en el poder hacer uso de nuestro instrumento, de nuestra herramienta para poder colaborar y participar. Es decir, que me parece que esta idea de lo recíproco está todo el tiempo. Yo solo quería decir unos títulos. 1, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que dijo Carlos, menos una cosa, Carlos. El panóptico lamentablemente tiene también opinión. Y a veces las opiniones de esos panópticos, sobre todo en lo que hace a las situaciones en el país nuestro, son bastante complicadas, porque a veces no ayudan, digo, me parece, con ciertos discursos que son discursos que tienen un efecto muy traumático muchas veces sobre la gente. No me refiero al problema de la desigualdad, me refiero a los efectos que a veces trae la pandemia y los cuidados que hay que tener y las campañas que hay contra los cuidados.
Entonces eso me parece que es un tema a tener en cuenta. Pero entiendo lo que decía Carlos, lo que decías del panóptico en general, que efectivamente ha puesto en evidencia el síntoma más brutal en el mundo, que es la desigualdad. Pero después quería decir una cosa. A mí la expresión fraternidad, el término fraternidad, no sé si porque viene de la Revolución, si la Revolución Francesa lo metió con todo, pero para mí excede el familiarismo. Lo digo como para pensarlo, ¿no? Porque esas consignas de la Revolución Francesa nos han atravesado por siglos a todos. Entonces, para mí excede el familiarismo. Lo otro que pensaba era cómo en la pandemia, con los grupos, estamos trabajando en construir el nosotros. Que el nosotros tiene la posibilidad de tolerar la tensión discriminativa, tiene que tener la posibilidad de tolerar las diferencias de sujeto a sujeto, pero me parece que se han creado condiciones de un nosotros muy peculiares, y también en las instituciones, en nuestra institución también, esto que decía hoy Marina, de que estamos de otra manera, e incluso en ese nosotros, no sé si ustedes vieron, pero a nosotros nos pasa que nos contamos cosas que en otras circunstancias no nos contamos, como si el intimismo también se pusiera en juego de otra manera. A mí me parece que hay momentos en que se crean situaciones como de intimidad, de acercamiento, esto que otros decían, donde yo digo, veamos las rivalidades, veamos los conflictos, veamos las cosas jorobadas que hay, pero también veamos que se construye para mí un nosotros. Y me parece que en la asociación estamos haciendo esa experiencia, y a nosotros en el espacio grupo nos pasa que la verdad que a veces discutimos como hermanos, nos peleamos como hermanos, pero se ha creado, se ha reforzado un nosotros que nos parece muy, muy valioso y que lo queremos compartir con ustedes. Claro, pero justamente el nosotros, como en el caso de parejas, ¿no? Lo importante es poder aceptar la ajenidad, ¿no? Entonces, la ajenidad, el aceptar que el otro es un ajeno y poder incorporarlo y armar en nosotros, que ese es el aspecto más difícil en un vínculo de pareja y, por supuesto, en un grupo y en demás vínculos. Claro, yo lo que quería Respecto del panóptico, Diana, yo le diría que siempre el discurso que uno escucha es sesgado. Si uno ve C5N, parece una Argentina, si ve TN, parece otra Argentina. Digamos, son casi países opuestos lo que uno ve por televisión, es así, ¿no? Tal cual. Digamos. Pero lo que no pueden evitar, me parece, más allá del discurso, es mostrar la miseria. Eso es lo que estoy diciendo. Eso que estaba invisibilizado, de alguna forma a través de estadísticas, ahora pasó a adquirir un máximo de visibilización. Y todo el mundo se empieza a dar cuenta de lo que está pasando en el mundo. A eso me refiero. Sí. Yo lo único que quería agregar era que ese nosotros es un nosotros no homogéneo. No es una cosa donde tenemos que ser todos iguales. Es un nosotros en medio de la diversidad. Y creo que esto es la cosa más rica. Que es lo mismo que decías vos, Irene, en relación a la pareja. Claro. Yo estuve leyendo los mensajes y la verdad que son muy lindos, muy gratos. Algunos dicen, qué bueno que pudieron mostrar la cocina del trabajo de ustedes y transmitir el conocimiento, o sea, enseñarnos, que a mí me parece que el conocimiento tiene que transmitirse. Esto lo dice alguien de Mendoza y alguien de Córdoba, así que bueno, muy, muy contentos de que estén ahí. Sí, y yo pensaba también en esto de visibilidad, ¿no? Esto que se agradece del compartir la cocina del grupo, en un tiempo donde lo grupal y esta red y la necesidad de armar un nosotros desde lo micropolítico, en el terreno micropolítico, que creo que en eso los grupos nos abre una oportunidad enorme, que es un tiempo donde dar visibilidad a las experiencias del trabajo con grupos es valioso, ¿no? Y lo pienso de alguna manera parte como el proyecto que nos
nos propusimos al mostrar una diversidad de viñetas y de microrelatos, pero también lo pienso en función de la necesidad de abrir espacios para compartir experiencias grupales que se están desarrollando en multiplicidad de instituciones y de lugares y de ONG, que de alguna manera están habilitando justamente desde el terreno micropolítico la posibilidad de un hacer en diferencia. Quiero decir algo de otro tipo. Lo vi en algunos de los primeros mensajes, pero quería hacer un homenaje a los trabajadores de la salud. Casi toda la gente que nosotros vimos en esa viñeta que presentamos de las enfermeras, todas se contagiaron. Sí. Además de eso, hay una situación muy grave, que es la que presentaron ayer la gente, o anteayer, los terapistas intensivos, de agotamiento, de trabajo sin parar. A veces no hay elementos, a veces hay elementos y no hay gente para manejarlos. Hay una cantidad de gente que está enferma, hay ya una cantidad de fallecidos muy importante. Entonces, a mí me parece que realmente hubo un inicio de la pandemia en el cual había unos aplausos a las 9 de la noche. Independientemente de eso, eso se fue agotando, pero me parece que es algo que todos los trabajadores de la salud, de todos los estamentos, desde los médicos hasta los que limpian los hospitales, merecen este homenaje. Sumado a esto... Me sumo totalmente a lo que dice Lucy. Quería decir algo que también es un aviso, si quieren, que ni siquiera pude comentarlo en el espacio grupo porque me dieron el ok esta semana. Yo propuse hacer un taller de burnout para todos los trabajadores de la salud, que va a ser primeros y terceros jueves del mes a las 19 horas. Buenísimo, muy importante. Entonces, para que den la información, disculpen que lo tome en este momento, pero es para que puedan transmitir la información, que va a ser un taller de prevención y elaboración del burnout para todos los trabajadores de la salud, primeros y terceros jueves, 19 horas, y va a salir la publicidad seguramente la semana próxima. Muy bien, felicitaciones. Bueno, y además de paso, yo quería hablar, una categoría quería establecer justamente con lo presencial, que en este caso son nuestros queridos colegas que están trabajando en el terreno y en el campo. Creo que son categorías ontológicas totalmente distintas porque sencillamente ponen el cuerpo, ni más ni menos, y se los está cobrando. Entonces, para pensarlo, aparte del homenaje y la gratitud, sin límites, y no cantando o sin cantar, como mejor les guste, pero para pensar que cuando nosotros estamos en el cuadrito, ellos están poniendo el cuerpo. Totalmente. Y quería agregar que ahora viene esa parte, porque al principio es como que, viste, como a los psicólogos, todo lo de salud mental es como que los ignoraron un poco, ¿no? Viste que aparecía más lo biológico, la epidemiología, pero ahora viene toda esta parte, porque es la parte más difícil, digamos, porque uno trata de no patologizar lo que pasa, porque es natural que alguien esté triste, que por las pérdidas, por esto, pero es cierto que va a venir mucho de traumático o algo que nos va a hacer pensar que, bueno, somos esenciales realmente. Pero ya son esenciales los psicólogos que están trabajando en los hospitales. Sí, ya sé, pero te digo, pero están en el mismo rubro, en el mismo estamento. Al principio es como que no había una presencia. Pensá que ahora, por ejemplo, Stolkiner estuvo cuando se llamó, viste, no solamente a los epidemiólogos, sino también a la salud mental. Sí, sí. Entonces creo que ahí viene una parte compleja y que nosotros tenemos que, evidentemente, estamos.
Lo que pasa es que hay que ver con todos los que somos mayores, digamos, ahí, sí. Ya me parece que hay algo, ¿no? ¿Por qué? ¿Hay alguien mayor acá? ¿Hay alguien mayor acá? Mayor en el sentido, ¿viste? Voy a darle la palabra a uno o dos. ¡Qué potencia, por favor! ¡Qué potencia! Eso, qué potencia, ¿viste? ¿Viste eso, no? Porque aquí estamos, a pesar de todo. Pero, ojo que desde el punto de vista... Vamos a darle la palabra a Silvia Cano y a alguien más que quiera ir cerrando y bueno, nos seguiremos en la próxima. Bueno. Sí, no, me quedé pensando en esto que tiene que ver también con lo transdisciplinario y los grupos, ¿no? Porque de alguna manera pensar en dispositivos grupales muchas veces va más allá de las disciplinas e implica trabajar con otros, ¿no? Coordinar espacios con grupos que muchas veces nos lleva a trabajar con una diversidad de experiencias y de profesionales de otras áreas, y esto enriquece la posibilidad de crear estrategias de intervención a veces ante realidades muy complejas, ¿no? Es que se está trabajando con otras áreas, hay terapistas ocupacionales, musicoterapeutas, todas las áreas. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Así nos despedimos, que la verdad que ha sido un placer estar con ustedes, este grupo tan numeroso y que ha preparado tanto y que nos ha brindado un panorama amplísimo de montones de temas en relación a los grupos. Si alguien más quiere decir algo y ahí ya iremos cerrando. No, agradecerles a todos. Agradecer. ¿No? Sí. Gracias. Gracias a todos, a la asociación y aplaudamos. La chicos. palabra es así, ahora sí, la voz es una, agradecimiento. Agradecimiento. Sí, a todos. Saludamos. A todos. A todos. Bueno. Ahora